Antes de morir, Diego Jota hizo una confesión que nadie se atrevió a revelar. Una vida entera construida con goles, sacrificios y silencios. Terminó en llamas en una carretera solitaria de Zamora. La noticia de la muerte de Diogo Jota, estrella de Liverpool y uno de los talentos más respetados de Portugal, no solo estremeció al mundo del fútbol, sino que destapó una verdad oculta que muy pocos conocían. El accidente fue brutal. El coche en el que viajaba junto a su hermano André perdió el control y se incendió al instante. Pero lo que pocos saben y que comenzará a circular como un eco inquietante en los pasillos del fútbol europeo es que Jota había cambiado drásticamente su comportamiento en los últimos meses. Había dejado entrever a sus más cercanos que algo lo perseguía. Un temor, una carga, un secreto. Según fuentes cercanas, días antes del accidente, Diogo le habría dicho a un exentrenador, no sé cuánto tiempo más podré seguir fingiendo. ¿A qué se refería? ¿Estaba hablando de una presión deportiva insoportable o de algo más oscuro, más personal? Hoy, el mundo llora a un jugador brillante. Pero esta historia no es solo sobre su talento. Es sobre lo que se escondía detrás de las celebraciones, detrás de las camisetas intercambiadas, detrás de las cámaras. Un vacío que ni la fama ni los millones lograron llenar. Lo que nadie sabía, o lo que nadie quiso decir en voz alta está a punto de salir a la luz. Nacido un 4 de diciembre de 1996 en Porto, Portugal, Diogo José Teixeira da Silva, conocido mundialmente como Diogo Jota, no tardó en demostrar que no era un futbolista común. Su nombre comenzó a retumbar en las canteras del Pacos de Ferreira y más tarde en el Atlético de Madrid, pero fue en la Premier League donde su instinto asesino frente al arco se transformó en leyenda. Con apenas 1,78 metros de altura, su agilidad, visión y esa manera casi poética de desmarcarse lo convirtieron en una pieza clave del Wolverhampton. Pero fue en septiembre de 2020, cuando fichó por el Liverpool, que su estrella alcanzó el punto más brillante y también, quizás, donde comenzó su caída silenciosa. En Anfield, el 20 no solo ganó títulos y aplausos. Ganó peso, responsabilidad y enemigos silenciosos. A puertas cerradas, algunos comentaristas hablaban de una tensión creciente entre Jota y otros nombres del vestuario. Nada confirmado. Nada concreto. Pero ahí estaba el rumor. Mientras los medios alababan su frialdad frente al arco, los pasillos del club murmuraban que Jota había cambiado. Algunos decían que se volvió más distante, más impredecible. Otros aseguraban que algo lo tenía perturbado. Su hermano André, también futbolista profesional, parecía ser su única constante. Un refugio en medio del torbellino de fama, contratos y expectativas asfixiantes. En el campo, Jota era dinamita pura. Pero fuera de él, las cámaras rara vez captaban más que una sonrisa educada, un gesto contenido. No había escándalos públicos. No había salidas nocturnas. Y eso, para muchos, era extraño. ¿Cómo alguien tan joven, tan exitoso, podía parecer tan ausente? La última temporada fue particularmente enigmática. Aunque seguía marcando goles, había partidos donde simplemente parecía desaparecer. No por táctica. No por lesión. Simplemente, no estaba. Periodistas deportivos empezaron a especular sobre su estado mental, incluso si nunca lo hicieron de forma abierta. Y entonces vino el viaje a España. Un viaje sin cámaras. Sin aviso. Sin motivo claro. Lo que nadie sabía es que Diogo Jota estaba buscando algo. O quizá, huyendo de algo. Porque cuando el coche se estrelló en la 52, no solo murieron 2 hermanos. Murió también una parte de la historia que nunca fue contada. Hay quienes creen que el accidente fue solo eso, una tragedia sin sentido. Pero hay otras personas cercanas a él, confidentes en silencio, que aseguran que Jota había estado viviendo sus últimos días con una extraña urgencia. Como si supiera que el tiempo se le acababa. ¿Por qué?
¿Qué lo atormentaba realmente? En esta historia no solo vamos a explorar la vida deportiva de un ídolo, sino el reverso que nunca vimos. Las sombras detrás del ídolo. Las preguntas que nadie se atrevió a hacer hasta ahora. En sus primeros años, Diogo Jota era todo lo que el fútbol portugués soñaba producir: disciplina, técnica y hambre. Comenzó en Gondomar, un pequeño club que hoy muchos visitan como si fuese lugar sagrado. Luego pasó por Pacos de Ferreira, donde con solo 18 años ya marcaba diferencias con una frialdad impropia de su edad. El Atlético de Madrid vio ese brillo precoz y lo fichó, aunque nunca llegó a jugar un solo minuto con el primer equipo. Pero no fue un fracaso. Fue solo el preludio de su consagración en Inglaterra, donde encontró su verdadera voz futbolística, los Wolves. Bajo la tutela de Nuno Espírito Santo, Jota explotó. Era el lobo hambriento entre lobos. Rápido, impredecible, letal. Se entendía con Raúl Jiménez como si fuesen hermanos gemelos. Las defensas sufrían. Liverpool no tardó en tocar la puerta con millones en la mano. Llegó a Anfield en 2020 y casi de inmediato se ganó el respeto de un público que no regala elogios. En un equipo con nombres como Salah, Mané, Firmino, él encontró su lugar. Marcó goles cruciales, sobre todo en Champions. En varias ocasiones, fue quien rescató al equipo en sus peores momentos. Pero el éxito no llegó sin heridas. Dentro del vestuario, se decía que Jota no se reía. Que entrenaba más de la cuenta. Que hablaba poco. Y cuando hablaba, era directo, cortante. Klopp, en una rueda de prensa, bromeó: Diogo no necesita sonreír para marcar goles. Pero había algo más que simple timidez. En 2022, una lesión grave en el sóleo lo alejó de las canchas durante meses. Parecía recuperado, pero nunca volvió del todo. En el campo, estaba. En el alma, no. Sus celebraciones eran frías. Su mirada, lejana. Ni siquiera al marcar gol mostraba euforia. Como si algo dentro de él se hubiera apagado. Algunos apuntaron a la presión de competir con Salah y Núñez. Otros insinuaron problemas personales. Pero nunca hubo confirmación oficial. Lo único cierto es que Diogo dejó de ser el mismo. Y comenzó a cargar con un peso que nadie entendía. En entrevistas, repetía frases genéricas. Evitaba hablar de su vida personal. Incluso cuando nació su hijo, apenas publicó una imagen sin texto. Sus redes eran silenciosas, vacías de emoción. Fue entonces cuando comenzaron los rumores más inquietantes. Un medio portugués insinuó que tenía problemas con su hermano André, también futbolista, pero con una carrera mucho menos exitosa. Envidia familiar, titulaban sin pruebas. Jota jamás respondió. Y sin embargo, en sus últimos meses, se les volvió a ver juntos. En un bar en Porto, en una playa de Algarve, incluso en Melwood, donde André lo acompañó en sesiones privadas de recuperación. Como si intentaran recuperar algo perdido. Como si supieran que no quedaba mucho tiempo. El 2 de julio de 2025, ambos viajaron en coche desde Zamora rumbo a Madrid. No estaba programado. Nadie sabía que estaban ahí. A las 6:12 de la mañana, el coche se estrelló y explotó. Murieron al instante. No hubo tiempo para despedidas. Jota tenía 28 años. André, 26. Horas después, los medios saturaron las redes con imágenes, estadísticas, homenajes. Pero pocos recordaron que, apenas una semana antes, Diogo había compartido una frase enigmática en sus stories: a veces, el mayor logro es simplemente seguir adelante. ¿Era una señal? ¿Una súplica? Lo cierto es que la gloria no lo salvó. Los títulos no lo protegieron. La fama no fue suficiente. Algo lo quebró desde adentro.
Y en esa carretera solitaria, su historia encontró un final tan brutal como misterioso. La mañana del accidente, nadie sabía que Diogo Jota había cancelado una reunión importante con su representante. Ni que André había dejado su entrenamiento en el Braga sin explicación alguna. Tampoco sabían que, en el asiento trasero del coche, se encontraron varias hojas escritas a mano. Las autoridades no revelaron el contenido. Solo dijeron que parecían notas personales. Pero uno de los bomberos en la escena filtró una frase a la prensa local: "No puedo seguir siendo alguien que no soy". La noticia sacudió al mundo. Las redes sociales estallaron. RIPJ se volvió tendencia mundial. Desde Cristiano Ronaldo hasta Klopp, desde fans anónimos hasta estrellas del pop, todos rendían tributo a un guerrero que había caído demasiado pronto. Sin embargo, los días siguientes fueron menos solemnes y más inquietantes. El periódico deportivo portugués Record publicó un artículo explosivo: Jota habría estado en tratamiento psicológico desde diciembre de 2024. Tras una supuesta crisis nerviosa sufrida luego de un partido contra el Manchester City. No se dio a conocer públicamente. Ni el club ni su entorno hablaron al respecto. Todo se manejó en secreto, como si reconocerlo fuera sinónimo de debilidad. En paralelo, un ex preparador físico del Liverpool rompió el silencio: Jota era obsesivo. Si no marcaba en un entrenamiento, se quedaba una hora más, solo. Nadie lo obligaba. Él solo quería castigarse. Los gestos cobraban sentido. La frialdad, la distancia, el silencio. Diogo estaba peleando una batalla invisible, y nadie, ni siquiera sus compañeros más cercanos, entendía la magnitud de esa guerra interna. Su hermano André, según allegados, había dejado el fútbol por un tiempo para vigilar a Diogo. Dormían en el mismo piso. Compartían entrenamientos. Parecían estar unidos por algo más que sangre. Tal vez por miedo. Tal vez por culpa. Un audio filtrado tras la tragedia reventó las redes. Se trataba de un mensaje de voz que Jota envió a un periodista deportivo con el que tenía una relación de confianza. No me importa cuántos goles marque. No me reconozco cuando me miro al espejo. Me están aplaudiendo por una versión de mí que ya no existe. Esa frase resonó como una campana fúnebre en toda la comunidad futbolística. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué nunca pidió ayuda públicamente? ¿Por qué ni siquiera su club actuó? La Premier League emitió un comunicado elogiando su legado, pero evadiendo cualquier mención al deterioro emocional del jugador. Los aficionados, sin embargo, no olvidaron. Empezaron a exigir investigaciones. A preguntar si el Liverpool sabía y cayó. A cuestionar cuántos más estarían viviendo lo mismo. Y entonces llegó la carta. Una semana después del accidente, la familia de Diogo Jota compartió un fragmento de un texto escrito por él, hallado entre sus cosas. No era una despedida. Era una reflexión. En este juego te enseñan a ser fuerte, pero nunca te enseñan a sentir. Y cuando todo se vuelve oscuro, te das cuenta de que nadie te dijo cómo pedir ayuda sin parecer débil. Esa frase se convirtió en himno de quienes sufren en silencio. La historia ya no era solo sobre un futbolista muerto. Era sobre un sistema que exige perfección y no tolera grietas. Un entorno donde los héroes no pueden tener días malos. Donde la salud mental sigue siendo un tabú disfrazado de profesionalismo. En redes, miles compartieron historias similares. Gente común. Otros deportistas. Voces que nunca habían hablado. Diogo Jota, sin querer, había abierto una puerta que llevaba años cerrada. Y así, en medio del dolor, nació un nuevo símbolo. Un rostro que no solo representaba goles y gloria, sino también vulnerabilidad, verdad, humanidad. Y aunque la carretera A52 en Zamora ya no guarda rastros del accidente, en la memoria colectiva quedó grabado algo mucho más profundo que una tragedia.
La confirmación de que incluso los más fuertes pueden romperse. Desde Escándalo Total, no pretendemos idealizar a Diogo Jota como un mártir, ni canonizarlo como una figura trágica. Lo que queremos es entenderlo. Comprender cómo alguien que lo tenía todo por fuera, podía sentirse vacío por dentro. Jota no fue solo un goleador brillante o un extremo implacable. Fue, ante todo, un símbolo de la presión silenciosa que devora a muchos deportistas de élite. Su historia es un espejo para una industria que celebra la potencia física pero ignora la fragilidad emocional. Y en ese sentido, su caída no puede verse como una simple fatalidad. Es, en parte, consecuencia de un sistema que sigue funcionando como si estuviésemos en los años 90. Como canal, no vamos a ignorar las críticas que surgieron tras su muerte. ¿Por qué nadie habló cuando vieron que algo no iba bien? ¿Dónde estaban los psicólogos deportivos, los directivos, los amigos del vestuario? ¿Por qué sus síntomas emocionales fueron tratados como actitudes raras? Pero también reconocemos que Diogo Jota, como muchos, fue víctima de su propio silencio. El estigma en torno a la salud mental sigue siendo brutal. Especialmente entre hombres. Especialmente en el fútbol. Y cuando eres una estrella, se espera que brilles siempre incluso cuando estás a punto de apagarte. Este canal siempre ha intentado contar lo que otros prefieren callar. Y en este caso, no hay duda, el legado de Jota va más allá de sus goles. Nos deja una pregunta incómoda pero necesaria: ¿cuántos jugadores están sufriendo en este momento sin que lo sepamos? Aplaudimos a Diogo por su carrera. Por su entrega. Por sus noches gloriosas en Anfield, donde escribió páginas inolvidables para Liverpool. Pero también lo abrazamos, desde la distancia, por haber sido humano. Por haber tenido miedo. Por haber sido honesto, aunque fuera tarde. Y ahora, les preguntamos a ustedes, nuestra audiencia. ¿Alguna vez notaste algo diferente en su mirada? ¿Sentiste que algo no encajaba en su forma de celebrar? ¿Crees que los clubes de fútbol están haciendo lo suficiente por el bienestar emocional de sus jugadores? ¿Qué te deja a ti esta historia? ¿Te hace pensar en lo que hay detrás del espectáculo? Déjanos tu impresión. Porque aquí no hablamos de estadísticas. Hablamos de historias humanas. Y esta, tristemente, es una que merece ser contada y no olvidada. Hay vidas que parecen escritas para la victoria. Diogo Jota vivió rápido, jugó con furia y se fue en silencio. En los libros de historia del Liverpool, su nombre quedará grabado entre los que respondieron en los momentos más difíciles. Entre los que no necesitaban hablar porque sus goles hablaban por ellos. Pero en el susurro de quienes lo conocieron, se repite una verdad más dura: nunca supimos lo que realmente le pasaba. Quizás esa sea la lección. No basta con mirar. Hay que ver. No basta con escuchar entrevistas. Hay que oír el silencio. Jota no pidió una despedida. No escribió una carta de adiós. No dejó una publicación viral. Se fue como vivió, discreto, directo, incomprendido. Y tal vez por eso, hoy nos duele más. Nos duele su talento perdido. Nos duele su soledad. Nos duele no haber sabido a tiempo lo que él intentó esconder. Y sin embargo, algo de él permanece. En cada fan que hoy mira sus goles con otro significado. En cada niño que lleva su camiseta sin saber que, detrás de ese número, hubo un hombre que sufría. En cada conversación que, gracias a su historia, se abre sobre salud mental en el deporte. Al final, no se trata solo de un accidente. Se trata de una vida que, pese a todo, tocó otras muchas. Diogo Jota ya no está. Pero su historia, sí. Y esa historia ahora nos pertenece. Para no volver a ignorar las señales. Para aprender a mirar más allá del aplauso. Algunas historias nunca debieron conocerse. Pero ahora tú las sabes.